entramos en un tema movidito. Este tema 5 que trata del movimiento. Vamos allá. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es el movimiento real. Movimiento real en contraposición a la ilusión de movimiento. En el movimiento real sí que hay algo ahí fuera que se está moviendo. La psicología de la percepción en cuanto al movimiento real lo que se ha preocupado primero es de su umbral. Ya habéis visto en el tema 9 que el tema de los umbrales les mola a los psicólogos de la percepción. Y la pregunta es, ¿cuál es el umbral absoluto en este caso del movimiento? ¿Cuál es el mínimo movimiento que percibimos? Lo que se obtuvo, lo obtuvo Oberth, como os marco aquí, es 0,03 grados de ángulo visual por segundo. Ese es el mínimo movimiento perceptible, que os he intentado reflejar en esta animación de aquí. Probablemente lo que he conseguido es un poco más que el umbral, no es el umbral exacto, pero aquí tenéis una idea de más o menos cómo de lento es el movimiento de 0,03 grados de ángulo visual por segundo, el umbral absoluto de la percepción del movimiento. Podéis, si no lo veis bien del todo, fijaros en la referencia aquí. Este umbral, y por tanto este movimiento, es el que se da en condiciones de que estemos fijando la mirada en el movimiento está en nuestra fovea, en el centro del ojo, y que el fondo tenga referencias, o sea, este caso de aquí, porque los movimientos en la periferia se detectan peor, el umbral es más alto, y los movimientos cuando no hay referencias, como en este caso que no hay líneas intermedias, también se detectan peor. A pesar de ello, hay un fenómeno que se denomina paradoja de Oberth-Fleiss, por el cual los movimientos percibidos en la periferia, a pesar de que somos menos sensibles al movimiento, que el movimiento tiene que ser más rápido para ser percibido, resaltan más. Es decir, los percibimos más rápidos. Podemos comprobar este fenómeno si, esto nos lo muestra en el libro también, nos lo escribe en el libro, empezamos a mover un dedo de un lado para otro y en el caso 1 lo hacemos fijándonos en el dedo, lo seguimos con los ojos, y en el caso 2 nos fijamos en algo de detrás, como la luz de mi cámara web, mientras seguimos moviendo el dedo a la misma velocidad. Si vamos cambiando podemos ver cómo da la sensación de ser más rápido el movimiento del dedo cuando no lo estamos mirando. Esto tiene un sentido evolutivo porque si un león viene hacia nosotros desde nuestro lado, el hecho de verlo con más intensidad, de verlo más rápido, nos podría permitir racionar, salvarnos y llegar con nuestros genes hasta nuestros días. Entonces, ¿en qué consiste esta paradoja de Oberth-Fleiss? En que aunque somos menos sensibles al movimiento en la periferia, paradójicamente esos movimientos nos llaman más la atención. Los percibimos más rápidos que los centrados en la fovea. Se postula, aunque no hay un acuerdo de los investigadores, que esto puede ser porque cuando seguimos un movimiento estamos realizando un ajuste y unas ciertas correcciones que hace que el movimiento que seguimos con los ojos nos parezca más lento de lo que en realidad es. Pero lo dicho, no hay acuerdo científico respecto a esto. Muy bien, esto en cuanto al movimiento real. Pasamos ahora al meollo de la cuestión, las ilusiones del movimiento. Y vamos a ver 4 tipos. El primero es el posefecto de movimiento. De nuevo tenemos aquí a nuestro amigo el posefecto, que básicamente en este caso nos viene a decir, bueno, pues hay unas neuronas, células encargadas de percibir el movimiento en determinadas direcciones. Entonces, si por ejemplo estoy viendo una cascada, estoy viendo un movimiento hacia abajo, las células encargadas de detectar movimientos hacia abajo se cansan, y cuando miro la selva que está al lado de la cascada, me da la sensación de que la selva sube, de que ocurre un movimiento contrario de la cascada. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que como las neuronas que perciben movimiento hacia abajo están cansadas, da la sensación de que estamos viendo un movimiento hacia arriba, porque las que perciben movimiento hacia arriba no están cansadas y la compensación no es de igual a igual. Esto nos dice un poco que cuando percibimos algo quieto, en realidad se están activando todas las neuronas que perciben movimiento en todas las direcciones, y cuando hemos cansado las que perciben movimiento hacia abajo, en el caso de la cascada, las de hacia arriba ganan y percibimos ese movimiento hacia arriba.
Entonces, ejemplos de este posefecto que hemos mencionado, la ilusión de la cascada, el posefecto de la espiral, que mejor que explicarlo, os lo voy a mostrar. Tenemos aquí este vídeo en el que vamos a ver una espiral girando. Bueno, probablemente lo primero que vamos a ver es un poquito de publicidad. Gracias, YouTube. Y ahora vamos a ver esa espiral girando. Tenemos que fijarnos en este puntito de aquí, este puntito del medio, y mantener la mirada pues los típicos 30 segundos. Ya conocemos esta historia. Nos ponen una musiquita de fondo así motivadora para que aguantemos ahí esos 30 segundos. Y bueno, podemos ver que esta espiral es convergente. Es como si la espiral estuviese siendo absorbida hacia el centro. Esto es interesante porque el movimiento contrario que veremos, no os lo voy a decir, prefiero que lo veáis, cuando aparezca la imagen posterior. Entonces, en unos segundos, vamos a ver esa imagen, aguantad un poquito más, y ahí está. Y ahí podemos ver cómo la parte central de este cielo con nubes parece que se expande hacia afuera. Y la cosa pues ondula y oscila, y os podréis preguntar que, bueno, claro, me acabas de poner un vídeo, igual este efecto es el propio vídeo el que genera este movimiento. Me estás engañando. Bueno, pues vamos a volver a la imagen. Vamos a volver a dar al play y ver cómo la imagen está quieta ahora. La imagen que antes estaba ondulando, ahora está quieta. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a volver a la diapositiva, o mejor dicho, vamos a volver a la espiral. Que este movimiento de espiral convergente hacia adentro ha cansado nuestras neuronas de movimiento y ha hecho que percibamos el movimiento contrario ahora, que es uno de espiral expansiva hacia afuera. Y por eso hemos visto esas nubes como expandirse hacia afuera. Por último, hay un tercer ejemplo de posefecto de movimiento, que es el movimiento paradójico. Este se puede ver si nos ponemos unos créditos, nos fijamos en un punto fijo que no se esté moviendo con los créditos, y tras un tiempo, un poco al estilo del movimiento de la cascada, si miramos en otra parte, notaremos cómo un espacio que en principio debería estar quieto está subiendo, un movimiento de ascenso, sin que las cosas cambien de posición. O sea, nos va a parecer que elementos que no son de los créditos, que son del lado de otro sitio al que estemos mirando, están subiendo sin cambiar de posición. Por eso se le llama paradójico, porque percibimos movimiento y no percibimos cambio de posición. Este efecto, yo cuando lo he intentado comprobar, he de decir que me ha costado. Si lo intentáis en casa, no os desaniméis, es difícil de conseguir. Y la sensación se parece un poco a cuando en verano, por el calor, ves la luz fluctuar y parece como que se está distorsionando. O sea, que la imagen exterior, o sea, lo que estás viendo a través de tus ojos, fluctúa, ondula, que sucede por el calor y el cambio de temperatura que desvía los rayos de luz. Pero no voy a entrar en eso. Movimiento paradójico. Se percibe movimiento a pesar de que no se percibe cambio de posición. Segunda ilusión del movimiento, el movimiento autocinético. Estamos en una habitación completamente oscuras y de repente se enciende un puntito de luz. Es lo único que vemos en la habitación, ese puntito de luz. Si nos quedamos mirando ese punto de luz, cuando pasen en torno a unos 2 minutos, vamos a empezar a verlo moverse. Movimiento errático, o sea, igual empieza hacia arriba, luego se va hacia la derecha, luego empieza a fluctuar hacia abajo. Va a ser un movimiento errático. A este movimiento lo denominamos movimiento autocinético. Ese movimiento que empieza a tener un punto de luz parado en una situación en la que no tenemos ninguna referencia. Este movimiento autocinético, esta ilusión, es bastante famosa porque se ha usado en psicología social para estudiar el efecto del acuerdo intergrupal, cómo diferentes participantes veían diferentes efectos de movimiento autocinético y cuando los compartían y decían lo que habían visto, volvían a repetir el experimento y entonces todos empezaban a percibir el mismo. Se empezaba a generar como un acuerdo en la ilusión de movimiento autocinético. Es decir, al principio cada uno percibía una trayectoria diferente de este punto, pero a medida de ir compartiendo y volviendo a percibir este punto aislado, resultaba que todos acababan refiriendo la misma trayectoria. Pues, por ejemplo, al principio sube, luego parece que cae hacia la derecha y luego empieza a revolotear haciendo como círculos. Entonces, al final, todos los participantes
acaban describiendo la misma trayectoria. Como si se pusiesen de acuerdo, sin en realidad ponerse de acuerdo, porque lo que está pasando no es que estén llegando a un acuerdo, sino que están teniendo una percepción, la misma entre todos. Entonces, por esto es por lo que se ha hecho más famoso esta ilusión óptica. Pero con lo que os tenéis que quedar es con que es una ilusión óptica que sucede por ver un punto luminoso en una situación sin ningún otro tipo de referencia y estar mirándolo más de 2 minutos. Muy bien. Antes de entrar en las otras dos ilusiones de movimiento, quiero hablaros del movimiento relativo y absoluto, haceros esta distinción. Porque hablamos de movimiento relativo cuando dos objetos, por ejemplo, se separan. Estamos refiriéndonos a la posición de uno respecto a la del otro. Es este caso de aquí. Estos dos puntos se están separando. Pero, a nivel absoluto, es decir, si cogemos estos movimientos poniendo como referencia un marco externo, un marco absoluto, es decir, queremos saber si se mueven de verdad o no, este movimiento de dos puntos que se separan puede deberse a que el de la derecha se está moviendo, el de la izquierda se está moviendo, o se estamos viendo los dos a la vez. El mismo movimiento relativo de separación entre dos puntos puede tener tres explicaciones de movimiento absoluto. Muy bien. Esto nos interesa por el movimiento inducido, que lo estudió principalmente Danker. Básicamente, un movimiento inducido es que algo que se está moviendo nos genera la sensación de que otra cosa quieta es la que se está moviendo. Por ejemplo, cuando estás en un tren, en el transporte público o en cualquier otro tipo de situación y ves otro tren llegar, sabes que tu tren está parado, pero al estar mirando al otro tren llegar te da la sensación de que en realidad es tu tren el que está empezando a irse y todavía no se ha movido. Eso es movimiento inducido. El tren que miras que está llegando induce un movimiento en tu propio tren. Induce una sensación de que es tu tren el que se está moviendo en realidad. Vamos a ver aquí una pequeña demostración, de nuevo debida a la maravillosa Universidad de Hannover, que tanto ha hecho por nosotros. Y voy a prepararla. Aquí tenemos un punto y unas barras verticales. Entonces, si nos fijamos en el punto, puede darnos la sensación de que es el punto lo que se está moviendo por debajo de las barras verticales, un poco como el coche que está pasando por debajo de un túnel. Pero en realidad lo que se está moviendo son las barras verticales. Las barras verticales, su movimiento induce una sensación de movimiento en el punto. Esto puede que no se esté afectando, o sea que estéis viendo claramente que son las barras verticales las que se mueven, porque al fin y al cabo este marco es muy pequeñito y se puede ver, porque el marco es pequeño, que son las barras las que se mueven. Si tomamos como referencia estos bordes, la ilusión se rompe. Si estuviésemos en una pantalla de cine y la mirásemos desde bastante cerca, esto no pasaría. Muy bien, volviendo al movimiento inducido, Danker estudió varios casos diferentes. Entonces, los casos más simples tenemos dos puntos y según si la velocidad del movimiento está sobre el umbral que hablábamos antes de Oberth o por debajo del umbral, tenemos una sensación distinta. Cuando está por encima del umbral hay como una inducción parcial. Parte del movimiento real queda inducida en el otro punto que nos está moviendo. Cuando el movimiento está por debajo del umbral, si bien podemos ver el movimiento tal y como es, también puede que todo el movimiento se vea inducido en otro punto, en el otro punto de los dos. En el caso de que los objetos sean diferentes, aquí tenemos dos puntos iguales, pero aquí tenemos un punto y un marco. Independientemente de que se mueva el punto central, lo que para la Gestalt sería la figura, o el marco, lo que para la Gestalt sería el fondo, nosotros vamos a percibir que lo que se mueve es la figura, el punto de abajo. Es un poco lo que veíamos en esta demostración de la Universidad de Hannover. Esto cuando la velocidad está por debajo del umbral. Cuando está por encima vuelve a suceder, como en el caso de los dos puntos, que lo que hay es una inducción parcial. Vemos el movimiento de las dos cosas, si la velocidad es suficientemente grande. El caso que tenemos aquí en particular es lo que podemos ver cuando nos fijamos en la luna y la comparamos con el movimiento de las nubes. Nosotros vamos a percibir que en realidad es la luna lo que se mueve a través de las nubes, pero lo que está sucediendo es que lo que se mueven son las nubes. Las nubes se mueven mucho más rápido que la luna. Es lo que
en realidad se está moviendo en esa situación. Estas cosas, estas distintas clases de movimiento inducido, en el libro os dan varias explicaciones de diferentes autores, pero todas más o menos convergen en que nuestro sistema perceptivo percibe movimiento relativo, la separación entre dos puntos, por ejemplo, y tiene que decidirse por alguno de las alternativas absolutas. Entonces, la ilusión de movimiento inducido se da porque lo que percibimos realmente es movimiento relativo y a veces lo asociamos al caso de movimiento absoluto, vamos a volver a esta diapositiva, que no le corresponde. Si esto está sucediendo en realidad, nosotros percibimos este y puede que lo asociemos erróneamente a este de aquí. Muy bien, pasamos a la cuarta, última y más importante ilusión del movimiento, el movimiento aparente, que se os presentó por primera vez en Historia de la Psicología como el evento fundacional de la Gestalt. Wertheimer, el primero de sus fundadores, descubrió esto que llamó el fenómeno phi, que es que si dos luces muy cercanas se encienden primero una y luego la otra con una separación temporal determinada, se produce una sensación de movimiento. Es este caso que vemos aquí. Si se enciende la A, pasan entre 60 y 200 milisegundos y se enciende la B, la sensación no es que se encienda A y luego B, sino que se enciende A y se mueve hasta B. Cuando tenemos intervalos menores, bajamos de 30 a 60 milisegundos, lo que parece es que ocurre un movimiento parcial. Se enciende A, se mueve un poco para acá y luego se enciende B y parece un poco como que se atraen el uno al otro. Cuando lo hacemos todavía más pequeño, pues no somos capaces de distinguir esa diferencia temporal. Menos de 30 milisegundos para nosotros es a la vez. A y B se encienden a la vez. Y en cambio, desde el caso de movimiento aparente, si aumentásemos el intervalo, el tiempo que pasa desde que se enciende A a que se enciende B, lo que vemos es que se enciende A y que se enciende B. No hay ningún tipo de ilusión. La ilusión se da solo para este intervalo entre estímulos. Un ejemplo bastante cercano de este tipo de movimiento es el que se da al leer un PDF. Vamos a verlo con un caso real. Tenemos aquí un libro que todos conocéis, un libro maravilloso, Psicología de la Percepción, y nosotros cuando lo deslizamos hacia arriba, a medida que leemos, lo que estamos es cambiando de una pantalla a otra, de esta imagen a esa imagen, a esa imagen, a esa imagen. O sea, estamos cambiando entre estas cuatro fotos, pero si nosotros deslizamos así, da la sensación de que en realidad está fluyendo de forma continua, que no está pasando de fotograma a fotograma. Esto es movimiento aparente. El movimiento de el caso A, la iluminación de todos estos píxeles, al caso B, la iluminación de esos mismos píxeles un poco más arriba, que nosotros en realidad percibimos como si no fuese pasar de A a B, sino como si se deslizase continuamente, progresivamente, así, vamos a ver si lo consigo, de A a B. Aquí tenemos un ejemplo bastante cercano, omnipresente, diría yo, de este movimiento aparente. Muy bien. Y entonces, bueno, pues Wertheimer encontró este intervalo temporal preciso, clave, en el que ocurría movimiento aparente, y luego Corte se encargó de como toquetear las características de este movimiento para ver qué pasaba. Pues, por ejemplo, qué pasa si yo alejo las luces o si le subo la intensidad. ¿Cómo hago? ¿Qué le pasa a este intervalo entre estímulos ideal que necesitamos para que se dé movimiento aparente? Descubrió tres leyes. Básicamente que si alejamos los estímulos, aumenta la distancia entre estímulos, y mantenemos la intensidad de las luces, tendremos que aumentar el intervalo entre estímulos. Si mantenemos la distancia igual pero aumentamos la intensidad de las luces, entonces tendremos que descender el intervalo entre estímulos. Y si aumentamos la distancia si aumentamos la intensidad y mantenemos igual el intervalo entre estímulos, tendremos que aumentar la distancia entre estímulos. Para los que sepáis de mates, una forma de explicar esto es a través de esta fórmula. Básicamente el intervalo entre estímulos ideal para el movimiento aparente responde a constante por distancia entre estímulos partido de intensidad. Por tanto, ley 1, si aumenta la distancia entre estímulos, aumenta esta parte,
y se mantiene una intensidad, esto se mantiene igual, pues aumenta todo este lado de la ecuación, tiene que aumentar este lado de la ecuación, aumenta el intervalo entre estímulos. A partir de esta fórmula se pueden obtener las tres leyes de corte. Pero esto es psicología, no es matemáticas, entonces os he preparado también otra explicación en la que lo intento mostrar de una forma más visual. Aquí decíamos que solo hay un intervalo temporal preciso en el que sucede el movimiento aparente. Ahora que corte mete temas de distancia, podríamos hablar de que solo hay una velocidad precisa a la que ocurre el movimiento aparente. Es decir, el movimiento aparente solo tiene una velocidad, que es la que va de aquí hasta aquí en 60 o 200 milisegundos. Si bajamos el intervalo, estamos haciendo que vaya más rápido y el movimiento aparente no se genera a velocidades más rápidas. Si aumentamos el intervalo, estamos haciendo que vaya más lento, que el movimiento aparente que se daría sería más lento. Y tampoco se daría porque no es la velocidad a la que va el movimiento aparente. Aquí la asociación que quiero que hagáis es que el movimiento aparente solo se puede dar a una velocidad determinada. Es un poco equivalente a que el movimiento aparente solo se puede dar en un intervalo de se enciende A, se enciende B. Entonces, en la línea de que el movimiento aparente solo tiene una velocidad determinada, volvemos a la explicación de las leyes de corte, pues tenemos aquí una situación en la que supongamos que se da. Se enciende A y en 4 milisegundos a le daría tiempo a moverse hasta B. Y este es el movimiento aparente perfecto, ocurre. ¿Qué pasa? Que si aumentamos la distancia entre estímulos, ahora A tendría que ir más rápido. Como tendría que ir más rápido, no es la velocidad del movimiento aparente, no será movimiento aparente. A menos que aumentemos el intervalo entre estímulos. Porque si en lugar de 4 milisegundos le dejamos 5 milisegundos, a la velocidad del movimiento aparente, que es la de la flecha azul, a una flecha azul por milisegundo, nos da tiempo a llegar hasta la posición de B. Por tanto, que aparezca un movimiento aparente es posible. ¿Qué pasa con el aumento de intensidad? Que si nosotros aumentamos la intensidad, vamos a ponerla hasta aquí, es la misma situación que, aumentando la intensidad, que si nos alejásemos, tuviésemos una intensidad mejor, pero la viésemos desde más distancia. Entonces podemos ver que más intensidad más cerca es igual que la misma intensidad que antes, pero más lejos. Quitamos ahora esta flechita de aquí y vemos cómo con un aumento de intensidad tendríamos que reducir, esto que he hecho aquí, tendríamos que reducir el intervalo entre estímulos para que todo cuadre. Porque en realidad aumentar la intensidad, esto que teníamos aquí antes, intensidad aumentada, aumentar la intensidad es equivalente a reducir la distancia entre estímulos. Porque un estímulo más intenso es lo mismo que un estímulo igual de intenso, pero visto desde más lejos. Y por tanto la distancia entre estímulos vista desde más lejos es más corta. Por último, la última ley para que el intervalo entre estímulos se mantenga, si aumentamos la distancia entre estímulos, tendremos que aumentar también la intensidad. Vamos a aumentarla así un poquito. Por esto que mencionaba antes, porque aumentar la intensidad sería equivalente a... A ver, un segundín, tengo que aumentar la intensidad, sería equivalente a volver la intensidad normal, que son dos rayitas aquí en esta regla, pero a más distancia, como podemos ver, como por las leyes de corte que se nos van alejando cada vez más. Entonces, esto simplemente es un artilugio para que tengáis así una idea física visual de esto que está sucediendo. Es decir, puede que, probablemente se me critique, que igual esto de que aumente la intensidad no es perfectamente equivalente a que estemos alejándonos y viéndolo desde más lejos. Pero creo que la idea queda clara y puede servir para recordar estas tres leyes de corte que son bastante peliagudas de mantener en la memoria. Muy bien, continuamos con el movimiento aparente y más allá de estas tres leyes de corte, otra pregunta que se hizo al respecto es sobre la correspondencia, en el sentido de que, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Cómo se decide en una situación como esta, que se encienden tres luces aquí y luego se encienden otras tres aquí?
¿Cuáles son los movimientos? Porque esta, en lugar de moverse a este de aquí, podría moverse también a este de aquí, y esta podría cruzarse también a este de aquí. Es decir, los casos posibles son que todas vayan a la que tienen enfrente, pero también podría ser que esta vaya a la que tiene enfrente y las otras se crucen. ¿Cuál es el criterio que nos hace decidirnos por el movimiento de aquí en lugar de cualquiera de las otras alternativas? Pues básicamente que el movimiento se da entre las distancias más cortas. Es decir, que este no se va a ir al de abajo porque tiene más cerca el que tiene enfrente. Muy bien. Por último, se distingue entre dos tipos de movimiento aparente. Esta parte es importante, preguntan de vez en cuando sobre alguno de los dos tipos. Hablamos de movimiento de corto alcance cuando el ángulo visual, es decir, la distancia entre estímulos, es pequeña, en torno a 0,25 grados de ángulo visual. El intervalo entre estímulos también es pequeño, entre 20 y 80 milisegundos. Y los ejemplos son, pues, por ejemplo, el PDF que os enseñaba antes. Se habla de largo alcance cuando tenemos ángulos visuales más grandes, como hasta un máximo de 20 grados de ángulo visual, intervalos entre estímulos más grandes también, en torno a 200 milisegundos, el máximo que veíamos antes, para el fenómeno phi. Y ejemplos son anuncios luminosos o el propio fenómeno phi, tal y como lo estudió Bergheimer. Por anuncios luminosos me refiero a estos anuncios de feria que tienen como muchas bombillitas y que van alternando las imágenes de las bombillitas. ¿Qué más? Quien hizo esta distinción fue Bradick. Y Bradick, además de separar entre estos dos tipos de movimiento, afirmaba que es que hay dos sistemas perceptivos diferentes para cada uno de ellos. Un sistema monocular, que no tiene información de forma o color, es el que se encarga de los movimientos de corto alcance, mientras que otro binocular, que es decir, que utiliza los dos ojos, que sí que incluye información de forma y color, se encargaría del movimiento de largo alcance. Otros investigadores hablan de que en realidad hay un solo sistema que percibe los dos movimientos, que la única diferencia es entre movimientos diferentes, pero el sistema es el mismo. Y luego Louis y Sperling mencionan que el sistema de corto alcance, los movimientos de corto alcance se perciben a través de dos sistemas en lugar de uno. Uno que se encarga de la luminancia y otro que se encarga de la textura. Muy bien, llegamos entonces a la parte de mecanismos fisiológicos. Hemos hablado de movimientos reales e ilusorios y ahora vamos a hablar de qué es lo que hay debajo, cuál es la biología que hay debajo de esta percepción de movimiento. Pero esto lo vamos a dejar para la segunda parte de este tema. Hasta entonces.